Listo, vamos al texto bíblico, vamos a lo que dice la Biblia en 2 Crónicas, capítulo 25, versículo del 14 en adelante. Al volver a Masías de haber derrotado a los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces el Señor se encendió en ira contra Masías y envió un profeta que le dijera: ¿por qué has traído tras los dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? Mientras el profeta le decía esto, Masías le respondió: ¿acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías, ¿o acaso quieres que te maten? Cuando Masías terminó de hablar, el profeta le dijo: yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. El rey Amasías de Judá el rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven acá y nos veremos las caras. El rey de Joás de Israel le envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta: había en el Líbano un cardo que mandó a decir al cedro del Líbano: deja que tu hija se case con mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon al cardo. ¿Acaso crees que el haber derrotado a Edom basta para que tu corazón se hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en tu casa. ¿Para qué provocar una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Pero Masías no le hizo caso, y es que era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haberse ido tras los dioses de Edom. Por eso el rey Joás de Israel y el rey de Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Bet-Semes, en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Bet-Semes, el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo en un tramo de 400 codos. Se llevó además todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el templo de Dios y en la casa de Obed-Edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros a los hijos de los nobles y después de esto volvió a Samaria. Después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás de Israel, el rey Amasías, hijo de Joás de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías, primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén. Y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis y allí lo mataron. Y luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá y allí lo sepultaron con sus antepasados. Muy bien, hasta aquí el texto bíblico de hoy. Y yo quiero compartirte lo que Dios a través de este texto nos dice. Bueno, este rey que definitivamente empezó bien, cuando digo empezó bien, Amasías había regresado a una gran batalla, había derrotado a un ejército muy grande, muy poderoso, pero después de una gran victoria, también quedamos muy susceptibles a pecar. Y debemos de entender que cuando nos sentimos relajados, confiados, entusiasmados porque las cosas nos han salido bien, es cuando generalmente se bajan las defensas espirituales y es cuando ahí Satanás puede enviarnos tentaciones muy fuertes. Es muy importante entender que después de grandes cumbres montañosas suelen venir grandes valles. Después de una gran victoria también puede venir un tiempo de prueba en donde podemos nosotros llenarnos de soberbia, donde podemos llenarnos de altivez. Y es que hoy yo quiero decirte de parte del Señor que después de una gran victoria lo que debe de venir en nosotros los hijos de Dios es un gran tiempo de adoración. Las victorias es algo que nosotros queremos y anhelamos y siempre recordamos aquellos pasajes que nos hablan de victoria y nos sentimos nosotros con ganas de triunfar. Nadie quiere fracasar en la vida, pero quiero decirte de parte del Señor que las victorias deben de ser la oportunidad para glorificar al Señor. Que si te está yendo bien, si en este momento tu vida va hacia arriba y en todo estás prosperando, dale gloria al Señor. Y yo quiero invitarte que con mucha humildad y con mucho temblor te presentes delante de Dios y le digas: Señor, gracias, porque esto que estoy logrando no es por mis fuerzas, es por tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque lo que estoy logrando en mi vida es porque tu misericordia lo permite así. Que siempre nosotros nos vacunemos contra la soberbia y contra la altanería a través de la humillación que debemos de tener diariamente delante del Señor. Que todos los días nosotros podamos acudir libremente a la presencia del Señor y llenar nuestro corazón de una humillación sencilla, cálida y tierna, que nos lleve a reconocer que el dador y el proveedor de nuestra victoria
es Dios, es el Señor, ese Jehová de los ejércitos. En este momento Amasías vemos que después de esta gran victoria se llena de soberbia, y no solamente se llena de soberbia, sino que también se dejó tal vez deslumbrar de los logros tecnológicos o logísticos que encontró en la ciudad que había conquistado, y por eso tontamente toma los dioses de esa gente, de esa ciudad, y los vuelve su Dios. Creo que aquí también viene una gran enseñanza para nosotros los hijos del Señor. Es importante que no nos dejemos deslumbrar por el dinero, por la fama o por el poder. Debemos de recordar que aquellos que tuvieron mucho de esto, hay mucha gente que tuvo mucho, que ha tenido mucho dinero, que ha tenido muchos logros, mucha fama, pero yo quiero invitarte a que filtres eso por un momento y que veas y revises cómo es la vida de esas personas luego después de un tiempo. ¿Cuántos de ellos solo son tan pobres, pero tan pobres, que solo tuvieron dinero, pero su vida fue pobre y miserable a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel familiar? Un ejemplo de esto lo podemos ver en los narcos. Uno ve en las series de televisión y hacen novelas y hacen películas y que deslumbran aparentemente por los lujos que tenían, por la fama que tenían y por todo lo que ellos despilfarraban, pero cómo quedaron al final de sus vidas. La mayoría de ellos queda, si no arruinados, perseguidos, presos o muertos. Muchos de los testimonios que uno escucha luego de sus hijos o de sus mujeres es que los odiaban o que tenían una vida tan desastrosa que tenían que ir huyendo de lugar en lugar y no tenían dónde quedarse en un lugar fijo. Una vez escuchaba un testimonio, el testimonio del hijo de Pablo Escobar, que decía que un día estaban acorralados por la policía y tuvieron que quemar dólares para poder calentarse porque no podían salir de sus casas porque estaban rodeados, y era una desesperación terrible. Y a tal punto llegó que no tenían nada que comer a pesar de estar rodeado de millones de dólares. ¿De qué te sirve la fama o el dinero? Solo debe de servir para agradecer al Señor y para adorar al Señor, y aún para poder ser instrumentos útiles en la gran comisión. Nada nos vamos a llevar en este mundo. Debemos de recordar que todo esto es temporal. Amasías tal vez se dejó deslumbrar por esto y tomó los dioses falsos de esta gente y comenzó a adorarlos. Y luego de esto, pues también se llena de más soberbia y desafía al rey Joás, al rey de Israel, a una batalla, lo desafía a una pelea, a una contienda. Se enaltece su corazón y bueno, el rey de Israel le contesta a través de una parábola entre un cardo y un cedro. El cardo obviamente es algo muy pequeño, es un árbol pequeño, mientras el cedro es un gran árbol. Esta parábola lo que significa es que Amasías estaba tan orgulloso de haber derrotado a Edom, se sentía tan victorioso, que pensó que podía derrotar a cualquier ejército. Tenía más ambición que habilidad. Amasías se dejó llenar su corazón de esta ambición de seguir conquistando, conquistando, y fue derrotado. Es indispensable que cuando te esté yendo bien, te sientes, comiences además de adorar al Señor, pero también conozcas tus limitaciones, conozcas aquellas debilidades que tienes, las conozcas y las reconozcas delante del Señor, para que nuestra dependencia del Señor comience a crecer y el orgullo y la ambición no se apoderen de nuestro corazón. Qué bonita frase cuando Pablo dijo, bástate mi gracia, cuando el Señor le contestó a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué cosas no eres bueno? ¿En qué cosas te falta fortaleza? Y es que en esas pequeñas detalles, en esas pequeñas cosas, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer una obra maravillosa a través de nuestras debilidades. Y bueno, nuestras fortalezas también las va a utilizar Dios. Pero esas fortalezas debemos de reconocer con humildad y con sencillez que son bondad de Dios, que las tenemos gracias a que Dios ha sido bueno y nos bendijo con aquellas cosas que sabemos que tenemos. Pero volvamos a Amasías, y en medio de su orgullo, de su vanidad, Amasías reta al rey de Israel a una batalla y termina perdiendo, termina siendo derrotado y aún pues termina siendo humillado. Su ambición lo llevó a la bancarrota espiritual y social. Y por eso es importante que nosotros, luego de grandes victorias, mejor vayamos a la presencia del Señor y le agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Yo quiero invitarte que pienses qué vas a hacer con las victorias que Dios te está dando. Si en este momento te está yendo bien, que te centres un momento y digas, Señor, gracias, porque lo que estoy logrando, lo estoy logrando por ti.
Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ti. A tal punto llegó el rey Amasías en su extravío, que luego de que pierde la batalla, Dios le da más años de vida. Y a pesar de eso, dice el versículo 27, a pesar de que se apartó del Señor, él estaba vivo, pero sin embargo no vemos que la Biblia hable de que él se humilló o que le pidió perdón a Dios. Lo más seguro es que no lo hizo. Y eso lo llevó a que fuera perseguido y finalmente pues lo terminaran conspirando contra él y lo mataran. Yo quiero invitarte que pienses cómo quieres que sea el final de tu vida. ¿Cómo quieres que te recuerden? Cuando vayan a describir algo de ti, ¿qué te gustaría? O es más, imagínate que un nieto tuyo o un bisnieto tuyo abre un árbol familiar y comienza a revisar las fotografías antiguas y encuentra una foto tuya. ¿Qué podría decir tu nieto de ti? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una persona que glorificó a Dios con todo su corazón, como una persona que glorificó al Señor con toda su vida, o como alguien que simplemente pues trató de hacer las cosas a su manera. Hoy yo quiero invitarte que descanses en el Señor por las batallas que hoy estás librando, que descanses en el Señor por las victorias que has tenido, pero también que glorifiques al Señor por las grandes victorias que hoy estás logrando y que le pongas delante del Señor. Que le des gracias con humildad y con sencillez y le digas, Señor, todo lo que he logrado hasta ahora es porque tú me lo has provisto. Y te doy gracias porque yo no merezco nada. Hay gente que trabaja mucho más duro que tú o que yo y te aseguro que no gana tanto. Conocí la otra vez un jornalero que trabajaba 10, 12 horas diarias y ganaba apenas, creo que $8 por día. Mucha gente vive en peores condiciones que cualquiera de nosotros y trabaja mucho más. Todo lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno y porque Dios nos ha provisto en gran manera. Hoy yo quiero llegar hasta aquí y quisiera invitarte que oremos y le demos gracias al Señor, porque en su amor y su misericordia, Él nos ha provisto de todo lo que poseemos. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor.